Y la iglesia tiene que entender, fíjate que yo les dije el viernes, que dijo, y sanarán a los enfermos. Pero hablamos de asma, hablamos de bronquitis, hablamos de un dedo, hablamos de un tumor, del SIDA, pero no hablamos de las enfermedades emocionales, de las heridas del alma. ¿Sabes que Lea vivía amargada y vivía frustrada? Y fíjate, en apariencia estaba mejor que Raquel. ¿Ves? Pero ella vivía incompleta porque ella no se sentía amada, porque era la más fea. Usted sabe que su papá le diga, yo te casé primero porque tú eras la más fea. Me quedaste chueca, mija. Tienes ojos viscos. Es feo. Y hoy por hoy, yo siempre cuando predico en las conferencias de sanidad interior traigo esta ilustración. Cuando nosotros nacemos somos un libro en blanco. No hay nada escrito en ese libro. Nosotros no tenemos la culpa en la casa que Dios nos pone. Pero nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros maestros de la elemental son los primeros en escribir en nuestro libro. Y hay gente que vive con complejo porque toda la vida de su niñez le decían, tú eres un bruto, eres bruto igual que tu padre, eres una bruta, tú no sirves, tú nada más vas a llegar a ser nadie. ¿Me doy a entender? Mi mamá, cuando yo estaba en su barriga, ella me dijo a mí que mi nombre es Neida. Y yo estoy aprendiendo a amar ese nombre ahora. A mí no me gusta. Así como que, ay, qué lindo, qué bueno que me emociona, me digan Neida, no, ¿verdad? Pero ni modo. Y yo le digo, mami, ¿dónde tú sacaste ese nombre? Y ella estaba a punto de dar a luz y me dice, mira, yo no tenía nombre para ti. Y un día fui a Kmart y vi los cubiertos Oneida. Mi mamá fue profeta porque mira lo que me dijo. Y como yo no sabía qué nombre ponerte, le quité la O y te puse Neida para que tú sirvas para algo. En ese momento sí me marcó en desprecio. Mi mamá no tenía nombre para mí. Gracias a Dios que no me puso el de ella, porque si no sería la pastora Ramona. Ay, no, Señor. Aleluya. No, como que no me queda, ¿verdad? Entonces, doña Ramona, la pastora Ramona. Ay, no. Pero gloria a Dios. Amén. Y cuando el Señor me empezó a mostrar mi identidad, me dijo, tu mamá te profetizó para que sirvas para algo. ¿Y qué hacemos en el reino? Servir. Servimos. Cuando predicamos, cuando oramos, cuando bendecimos a alguien, cuando damos la milla extra en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, estamos sirviendo. Y yo dije, wow. Y después que estuve como casi 30 años llorando porque mi mamá no me tenía el nombre y no me quería, le di gracias a Dios. Aleluya. Porque Dios habló a mi vida y me transformó en esa manera de pensar. Pero hay gente que los padres le han dicho, tú fuiste un ups. Y viven la vida en fracaso. Y quieren prosperar y van a hacer un negocio de sombrero y todos nacen sin cabeza. Y ponen una zapatería y nadie tiene pie. Y dice, Dios mío, y trata, yo no sé si usted ha visto gente que vez tras vez tratan de prosperar, de tener una idea, de echar para adelante, teniendo el potencial y no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Porque están amarrados a una palabra de maldición en su vida. Y así van a la iglesia, son cristianos bipolares. Hoy estoy en victoria porque te llegó el cheque de los taxes y va el televisor de 60 pulgadas para la sala. Oh, praise the Lord, thank you, Jesus. Aleluya. Pero cuando no están los taxes y tienes $1.99 negativo, se le va el gozo a la gente. Oh, yo no voy para la iglesia porque total, somos unos cuantos, somos poquitos. ¿Para qué voy a ir? Y se te amarga el cuero. Entonces están en la ruleta rusa. Cuando Dios bendice, gloria a Dios. Y cuando Dios te está probando, ay, y por la puerta te vas. Empiezas por ahí, haces así, por la puerta de atrás te vas. Bendito Dios. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque no has sido libre. No has renunciado a la maldición que hay sobre tu vida. Cuando un maestro, yo no sé si usted lo humillaba poniéndole las orejas de burro y lo ponían en la esquina. Este bruto no sabe la tabla del 2. Y la maestra, había maestras que hacían que los niños se burlaron. Ah, burro no sabe. ¿Se dan cuenta? Usted me ve así de gorda, pero yo era bien flaca. Se lo juro, se lo digo de verdad, yo era bien flaca. Y un día estamos en la escuela y la maestra dice, ¿cuál es la parte más plana de Puerto Rico? Y todos los estudiantes me miraron para atrás y dijeron, Neida, yo era plana por adelante, plana por atrás y plana por el lado. Yo en un fideo.
¿Y usted cree? A mí me dio complejo. ¿Usted sabe cómo me decían? Olivia de Popeye. ¿Usted ha visto esos muñequitos? Imagínense esa mujer así. Uno con 8 años y todos los nenes eran así, yo era así. Porque siempre fui la más alta. Y yo en vez de sentirme, wow, estoy en las alturas, empecé a caminar así. Y me paraba así. Y buscaba la silla de atrás para que no molestara a los chiquitos. Y nadie me mirara. Y empecé a crear complejo. Y yo le decía a ella esa noche, tú no me creerás. Y ella me miraba con cara, no te creo. Pues yo decía, tú puedes creer que yo siendo como soy hoy, que tú dirás, esta es una atrevida, se pone a hablar con cualquiera, habla delante de quien sea. Yo he cantado frente a 10,000 personas. Me he parado a ministrar delante de 10, delante de 50, he hecho esto. Y usted puede creer que yo vivía complejada, con una baja autoestima. Y cuando yo miré mi trayectoria ministerial, muchas de las cosas que a mí me pasaron, y yo le decía a ella, fue por causa de mi baja autoestima. No era lo que Dios dijo de mí, era lo que yo me creí de lo que Dios dijo de mí. Y venía un profeta y me decía, Dios te quiere para algo grande. Y yo decía, grande, pues yo mido 5'9", pues está bien, hasta ahí llegamos bien. Te voy a llevar a las naciones. Y yo no tenía pasaporte hasta este año que mi hijo se atribuló y dijo, lo vamos a sacar y punto. Porque yo le tenía miedo a lo que Dios decía. ¿Ves? Cuando Dios me decía, tienes que hacer esto, yo buscaba a quien me ayudara porque yo no me miraba capaz de hacerlo. Y yo soy una pastora que tengo pastores bajo mi cuidado. Y yo no me daba cuenta hasta donde yo estaba metida. El viernes yo les dije, yo sé de dónde Dios a mí me sacó. Me tomó un proceso reconocer lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y yo decía, ¿por qué tropiezo vez tras vez? Ya yo me sentía Julio Iglesias. ¿Usted se sabe la canción? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿No se sabe esa canción? No. Ah, pues búsquela en YouTube y se va a acordar de mí. Porque era una y una. Y no, que esta vez sí aprendí y volvía a lo mismo y volvía a lo mismo. El problema se radicaba en la baja autoestima. Y porque yo tengo este conocimiento por mi experiencia, el Señor me hablaba de que en el pueblo de Dios hay gente con limitaciones. Porque no han entendido quiénes son. Hay potenciales encerrados en una palabra que se llama miedo. Hay gente que Dios le ha dicho, yo te voy a bendecir en este negocio y no lo hacen porque tienen miedo. Hay gente que Dios le ha hablado, vas a expandirte en X área y se han limitado porque tienen miedo. Porque no quieren experimentar. ¿Y qué tal si me va mal? Pues aprendiste algo. Tienes que aventurarte. Amén. Servir al Señor en el ministerio. Y cuando yo digo ministerio, no se enfoque en los 5 ministerios. Porque el ministerio, por ejemplo, limpiar la silla, no está reconocido en la Biblia. Pero usted está encargado de la casa de Dios. Eso tiene recompensa. Usted tiene que dar lo mejor para la casa de Dios. Amén. Cuando usted tiene a alguien en la fila del banco, en el Walmart, y Dios le permite que usted bendiga a esa persona, eso es un ministerio. Hay gente que Dios le ha dado recursos y vean a una persona, y a mí me ha pasado que están pagando hasta con centavos porque no tienen y no son capaces de sacar su tarjeta y decir, yo le pago a la persona. Y Dios diciéndole, siembra, dale, y claro, el Señor reprenda al diablo. ¿Y para qué Dios te está bendiciendo en tu economía si no le vas a dar a la gente? Eso es un ministerio, la benevolencia. Cuando tú ves a alguien que está en una necesidad y tú sientes esa compasión, oremos. Pero ¿qué dijo Jesús? Ves con él una milla extra. No le digas vete y ven mañana. Siempre decimos yo no tengo para bendecir. Pero si tú tienes 2 huevos y tú tienes un solo estómago, un huevo para ti y un huevo para tu hermano. Una tortilla, pícala a la mitad. Los dos tendrán media hambre, pero Dios está viendo eso. Amén. Amén. Eso es parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando tú eres egoísta, estás herido, estás lastimado, no tienes esa visión, no te conectas, tú no vas a ser sensible a la necesidad de la gente, a la necesidad del pueblo, a lo que Dios te está poniendo. Date cuenta que la pastora no está en el lugar donde el hermano Nicolás se mueve. Nicolás, Dios le está permitiendo tratar con otra gente. Ahí es que él tiene que ser efectivo. El hermano Tomás igual. Porque la pastora no va a estar en todas partes. ¿Ves? Pero tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, si tú tienes amargura de espíritu,
Si tú oras y tú dices, mi Dios no me contesta. Tú tienes una lista de oraciones que tú dices, bueno, Dios se olvidó de mí, ¿qué está pasando? Analicemos la raíz. Porque muchas veces son cosas que no han sido rendidas delante de Dios. Muchas veces son cosas que no le hemos confesado. Ve, la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él entra por tu confesión. Lo que está en tu boca, en tu interior, va a salir por tu confesión. Y no está mal si tú le dices a Dios, yo tengo coraje con mi mamá y mi papá. No está mal si tú le dices, tengo coraje con mi esposo. O cuando tú pierdes un familiar. ¿Por qué se me fue de la vida así? ¿Qué es esto? No está mal que tú le digas a Dios. No está mal que tú le digas que tal vez tengas celos con tu hermano carnal. ¿Por qué tienes ese celo? Porque a veces los padres somos medio poco entendidos. Y siempre decimos, tú no eres como tu hermano. ¿Y por qué tú no haces como tu hermano? Y le estamos sembrando enojo, ira, complejo a nuestros hijos. Pero entonces le hablamos mal y queremos recibir bendición. ¿Ves? Entonces tenemos que ir delante de Dios desnudos y decirle, Señor, tengo esta herida, tengo este dolor, esto me está limitando. Amén. Porque Dios sí siempre quiere que tú estés sirviéndole en armonía y en agrado. Y yo quiero hablarles rápidamente de algo que Dios me hizo escribir para este día. Y una de las cosas que hacen las heridas emocionales o nuestro pasado es llenarnos de culpa. De culpa. Yo sé que dentro del pueblo de Dios, y yo no sé hacia dónde va esta palabra, pero Dios sabe a quién le va a hablar en esta hora. Hay mujeres que se han tenido que hacer aborto en su momento. O hay hombres que han auspiciado que maten un niño porque no se sentían para ser padres. En su momento, mujeres que esperaban un hijo y lo perdieron. Natural, espontáneo. Y se han sentido culpables porque piensan que no fueron buenas mamás para cuidar a su bebé. Santo. Y el enemigo siempre te tiene amarrado con lo mismo. Mira lo que hiciste. Y hay un círculo que hay que romperlo en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted entienda lo que quiere decir la culpa. Y lo que el Señor me mostraba dice, la culpa es un sentimiento que experimenta una persona que algo que ha pasado, o dicho o hecho, de una forma exagerada, que es responsable de cada error que cometió. Y el diablo siempre susurra, ¿viste lo que hiciste? ¿Viste lo que hiciste? Y eso que tú eres cristiano. Y a lo mejor usted lo olvidó, pero el subconsciente lo está oprimiendo. Pero yo no sé cómo usted se entiende cómo trabaja su mente. El subconsciente suprime acontecimientos violentos y negativos en tu vida. Y de momento tú estás teniendo una reacción y tú dices, ¿por qué yo soy así? Y no lo conoces porque no le has dicho al Espíritu Santo, entra a la profundidad de mi alma, a mi subconsciente, para que me libertes de esto que me está limitando. Y el enemigo, mira lo que hace. El sentimiento de sentirte culpable, obviamente, suele que te sientes culpable. Y mira lo que hace. Cuando tú te sientes culpable, lo primero que hace el enemigo es ponerte una carga aquí, en esta área de aquí del cuello. Es un peso. Y tú tratas de orar y tratas de olvidar, pero vuelves y te sientes el peso. ¿Ves? La otra cosa que hace es que muchas veces cuando esto no se trata delante de Dios, comienzas a sentir angustia. Y vienen unos síntomas físicos, taquicardia, estrés, poco dormir, el aumento de peso o bajar de peso, ansiedad. Estás en un lugar y estás pensando, tu mente está dividida en tanto y tú estás, ay, que se acabe, te quieres ir, pero después dices, yo me estoy gozando. El enemigo hace esto para que tú no seas expuesto. Y mira, estos son algunos síntomas de personas que están siendo presas de la culpa. Y lo primero que hacen es que cuando le dan una opinión o les critican algo, se ofenden. No me gustó como el hermano cantó.
Ay, hermano, usted no debería cantarlo, hermano, usted no debería dirigir el devocional porque afecta. La persona que siente culpa rápido se ofende. ¿Y sabe lo que hace el diablo dentro del pueblo de Dios? Que trae divisiones. Entonces ya la hermana recibe al hermano con gozo y cuando ya lo ve, como dijo que yo no cantaba bonito, trata